Hoy quiero compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Yo quiero invitarle que por favor busquen en la palabra del Señor en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 20. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, un evangelio, o sea, un libro que habla acerca de buenas noticias. Las buenas noticias para nosotros como cristianos es lo que significa la palabra evangelio, buenas nuevas, buena noticia es Cristo. Y los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan acerca de la buena noticia, acerca de Cristo Jesús. Nos narran la vivencia de Jesús en esta tierra, mostrándose como el Hijo de Dios. Y es una bendición para nosotros tener la oportunidad de recibir todo lo que el Señor compartió hace 2000 años, lo compartió caminando sobre esta tierra. Hoy nosotros tenemos el testamento de lo que el Señor quiso también compartir con nosotros. Mateo capítulo 20. Vivimos en una época de la historia de la humanidad donde equivocadamente, muchas veces, hoy más que nunca, pensamos que Dios tiene que hacer con nosotros, tiene que hacer por nosotros lo que nosotros queremos que haga. Pensamos que el Dios nuestro es el Dios que tiene que hacer, debe de hacer y siempre hará lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros pedimos. Pero no siempre así es. No siempre el Señor atiende una petición nuestra. ¿Usted sabía eso? Dice la palabra del Señor que los oídos de Él están atentos a la oración del justo. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que el Señor no siempre atiende la petición que alguien hace delante de su presencia. Y hoy yo quiero hablar acerca de eso, de cuando Dios no lo hace, de cuando Dios no hace eso que a veces pedimos, de cuando Dios no hace lo que estamos a veces incluso equivocadamente hasta reclamando, exigiendo que el Señor haga. A veces nos creemos con derecho de reclamar que Dios, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Cuántas personas hay alejadas del Señor hoy, apartadas de Dios, resentidas con Dios, porque Dios no lo hizo? Porque Dios no cumplió su petición, no respondió su oración como la tenía presentada. Y déjeme decirle que a veces el Señor no lo hace porque el plan de Él tiene otra dirección. Muchas veces cuando Dios no lo hace es porque en su propósito nuestra petición, aunque es recibida por el Señor, hay un plan mejor para nosotros. Y Él, sin preguntarnos, porque eso es lo lindo de nuestro Dios, que Él es Dios y Él es soberano, o sea, Él puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera, con quien quiera y como quiera. Así que no siempre el Señor va a decirnos, ¿qué piensa José? ¿Lo podemos? ¿Tú crees que podemos hacer cambio en el plan? Me impresiona que Dios la mayoría de las veces no pide permiso, ni perdón tampoco. No tiene por qué. Él es Dios. Pero hay otros momentos, otras ocasiones donde Dios no lo hace. No porque necesariamente Él tenga plan diferente. No porque necesariamente el propósito que Él tenía diseñado va por otra ruta. Muchas veces Dios no lo hace
simplemente porque no quiere. Porque lo que nosotros estamos pidiéndole es completamente fuera de lo que el Señor desea que suceda. Ni siquiera hay cambio de planes, simplemente no lo hace. Y hoy yo quiero hablarle acerca de ese cuando Dios no lo hace. Vaya conmigo al versículo 20, Mateo capítulo 20, versículo 20. Este es un pasaje de esos momentos en la historia bíblica que encontramos más humanos, de esos momentos más humanos, por no decirle más carnales. De esos momentos en donde lo espiritual quedó un poco a un lado, como que pensar en la voluntad de Dios no estaba contemplado en el plan al momento de pedirle algo al Señor. Dice el versículo 20 de Mateo capítulo 20. Se lo leo yo en la Nueva Traducción Viviente. Usted en la traducción que tenga dirá lo mismo con otras palabras. Dice la palabra del Señor, Mateo 20, 20. Mire, es fácil que usted recuerde este texto hoy. Mateo 20, 20. La madre de Santiago y de Juan, el escritor del Evangelio de Juan, dos discípulos de Jesús, hermanos. Escuche esto. La madre de Santiago y de Juan, que en la Reina Valera también lo menciona con el otro nombre, Jacobo. La madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, así se llamaba su papá, los hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Escuche, la mamá con sus dos hijos. No le estoy hablando de dos niños, no le estoy hablando de dos escolares de primaria, no le estoy hablando de dos muchachitos adolescentes insubordinados que no saben lo que quieren en la vida. Le estoy hablando de una mamá ya mayorcita con dos hombres, sus hijos, Jacobo, Santiago y Juan. Y dice la Biblia que se acercó con sus hijos a Jesús. Y escuche lo que sucede. La mamá de Jacobo y Juan, de Santiago y Juan, se arrodilla respetuosamente para pedirle a Jesús un favor. Le pide a Jesús un favor. ¿Cuántos no le hemos pedido al Señor un favor? ¿Cuántos le hemos pedido a Jesús un favor? Wow. Versículo 21 le dice, escuche, ¿cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer le contestó, te pido, por favor. Qué lindo cómo se lo pide, ¿verdad? Qué maravilloso. Aquí nos demuestra, mire cómo era la actitud para acercarse a Jesús. A Jesús no nos tenemos que acercar reclamando, tomando las cosas por la fuerza, que es mío, yo lo arrebato para mí, es mío. No, se acercó, se arrodilló respetuosamente, por favor le pide. Y le dice, te pido que me permitas que en tu reino, escuche, mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mamás que están aquí, usted quizás no hubiera pedido diferente. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Y la mamá de Jacobo y Juan no quería lo mejor, estaba por encima de lo mejor. Le está diciendo a Jesús, está viendo los milagros que suceden de su mano,
Está viendo los paralíticos que se levantan, los muertos que resucitan, los enfermos que son sanados, los endemoniados que son liberados, los milagros que suceden, los panes y los peces que se multiplican y todo lo demás, el leproso que es sano, el ciego que ahora ve. ¡Wow! La mamá de Jacobo y Juan dice: este es mi chance. Y le dice al Señor respetuosamente, no se lo fue a exigir. Era una mujer que entendía cuál era la manera en que debía acercarse a quien tenía enfrente, el Hijo de Dios. Y se acerca respetuosamente, de rodillas, se humilla y le dice: Señor, traigo una petición delante de ti. Por favor, permite que mis ojos puedan ver a mis dos hijos estar en tu gloria. Pero hazme un favor, que uno esté sentado allá en tu gloria, a la derecha de tu trono, y el otro a la izquierda de tu trono. Así nomás. Y Jesús escucha la petición, porque nuestro Dios así es de lindo, siempre escucha. Él siempre escucha. Más a una mujer, a un hombre de Dios, a una persona que se acerca a Él humillado, con fe. Esta mujer tenía fe, tanta fe que estaba queriendo mandar a sus dos hijos al cielo. Pero la preocupación de ella no era que fueran al cielo. ¿Cuántas mamás han orado aquí diciéndole: Señor, que mis hijos vayan al cielo, Señor? Que mis hijos no se pierdan. Esta mamá no tenía esa preocupación. No le preocupaba que fueran al cielo. Ya se los estaba imaginando en el cielo. Ahora lo que ella quería era que allá en el cielo estos dos se sentaran donde nadie más se iba a sentar. O sea, para esta mamá, el deseo de su corazón era que sus dos hijos estuvieran donde nadie más tenía el derecho de sentarse. Uno a la derecha del trono y uno a la izquierda del trono. Te hago esa petición, Señor. Jesús le respondió en el versículo 22. No saben lo que piden. No saben lo que piden. ¿Acaso? Escuche lo que sigue. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Jesús les está diciendo, le está diciendo a la mamá de Jacobo y Juan: ustedes no saben lo que están pidiendo. Yo voy a esa gloria, a sentarme en ese trono, porque voy a pagar un precio de sufrimiento que no hay nadie más que lo vaya a pagar. ¿O acaso ustedes están dispuestos? ¡Claro que sí! Ahí entran los muchachitos aquellos por los que estaba pidiendo la mamá. Ahí entran ellos y dicen: ¡claro que sí! Contestaron ellos: ¡podemos! ¿Cuántas veces usted se escondió cuando estaba jovencito o jovencita detrás de las faldas de su mamá? Es un dicho, ¿no? Es decir, ¿cuántos nos escudamos detrás de mamá o detrás de papá para conseguir algo, pero con ellos de frente, porque no nos atrevíamos? ¿Usted se acuerda alguna vez donde usted le pidió a mamá o a papá que fuera a pedir lo que usted quería? Pues así estaba el episodio. Y cuando Jesús dice: no saben lo que están pidiendo, ¿o acaso es que están dispuestos a pagar el precio que yo voy a pagar? Y aparecen ellos. Sí, claro que sí. Imagínense la escena. Yo creo que hasta, déjenme imaginarme un poco, hasta cómica en el corazón de Jesús. Porque Jesús sabía lo que venía. Y él sabía que estos dos no estaban en el mismo canal. Y le dijo Jesús, versículo 23, es cierto. Jesús recuerda cómo la historia va a terminar. Es que nuestro Dios vive en el futuro.
Y él conoce su historia, mi historia, él conocía la historia de los discípulos. Y Jacobo y Juan eran discípulos suyos. Y él dice, sí, es cierto, beberán de mi copa amarga. ¿Sabe qué significa esa expresión de Jesús? Significa lo que terminó sucediendo con ellos dos. La historia, no la Biblia, sino la historia, registra que tanto Juan como Jacobo fueron martirizados, torturados, asesinados por ser cristianos. Mártires del Evangelio. Pagaron con su vida su fe. Pagaron con su vida y su vida sacrificada a la muerte por su fe. Ahí es donde Jesús reacciona y dice, sí, es cierto que van a beber de esta copa. Es cierto, sí, se me había olvidado. Es cierto que van a pagar el precio. Es cierto. Entonces Jesús cambia la respuesta. Y cambia la ruta de la respuesta porque sabe que estos dos van a terminar muriendo en sacrificio como Él. Van a terminar pagando con su vida por su fe. La historia registrará el martirio de Juan y el martirio de Jacobo. Entonces Jesús cambia la ruta de la respuesta. Y les dice, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir. Ahí cambió la respuesta. No me corresponde a mí decir quién se sentará ni a la derecha ni a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Escucha esa respuesta. Fue una respuesta contundente de Jesús. El Señor escuchó el clamor, la petición de esta mujer humillada delante de su presencia. Pero aquí hay una petición que el Señor ignora contestar. Le dice, no te puedo contestar eso. Eso es algo que yo no puedo hacer por ti. No lo voy a hacer. Porque eso no es algo ni lo que tú tienes derecho de conseguir, ni de lo que yo tengo derecho de darte. Así que no lo voy a hacer por ti. Y dice la Biblia en el versículo 24, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, obvio, se indignaron. Los otros 10 caminaban con Jesús, eran 12. Los otros 10 caminaban con Jesús y escucharon a la mamá de aquellos dos pidiéndole semejante petición. Se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ahora ya había conflicto. Ya había problemas por la petición de estos dos que querían algo que Dios no iba a hacer. Y les dice, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde, o sea, presumen de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre, ni aún yo, dice Jesús, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí encontramos una oración de esas que Dios no responde, de esas que Dios decide no hacer lo que se le está pidiendo. Ni con toda la fe del mundo, ni con toda la humillación que pudo presentar esta mujer delante de Cristo, ni con todo el sacrificio que pudo hacer para estar delante del Señor, ni porque era una madre que le pedía por sus hijos, porque hay cosas que Dios no las va a hacer, no porque el corazón de Dios esté rechazándonos a nosotros, porque el corazón de Dios esté resentido con nosotros, esté molesto con nosotros. No, ni siquiera encontramos a Jesús
reclamándole a la mamá de Jacobo y Juan. No encontramos a Jesús haciéndole una exhortación a Jacobo y Juan. No encontramos a Cristo diciéndoles: qué bárbaros ustedes, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se atreven? No, jamás Jesús se indignó por la petición de aquella madre y aquellos dos. Nunca. Jesús sabía qué responderle. El problema lo tenían ahora ellos dos. El problema lo tenía ahora esta mamá, que se había encontrado con el rechazo a su petición. Yo le pregunto, ¿cuántas peticiones usted ha tenido delante del Señor en las que usted sabe que ha tenido un rechazo de Dios? Y usted sabe que pedía por algo y Dios no lo hizo. Ni siquiera le dio otra opción, no le dio otra ruta de respuesta, no le dio otra alternativa. Simplemente Dios no lo hizo. Porque hay momentos en cuando Dios no lo hace y todo tiene una razón, una causa. Y es que no solamente los discípulos Jacobo y Juan y su madre allá en este episodio, sino que hasta el día de hoy seguimos teniendo la mala manera de pedir a Dios. Seguimos teniendo muchas veces la razón equivocada, el motivo incorrecto por el cual nos acercamos al Señor, y la oración incorrecta, la petición incorrecta delante de Dios. Y ahí es cuando el Señor tiene respuesta. Claro que sí, tiene respuesta. La respuesta es: no lo hago, no lo haré. Siempre le hemos dicho, y es la verdad, lo vemos en la Biblia, muchas veces el Señor tiene una respuesta a una petición con un sí, con un no, o con un todavía no, con un espera, con un cambio de plan. Pero otras veces hay peticiones, hay oraciones, hay clamor que hacemos delante de Dios, aún con la actitud correcta, humillados, con fe. Pero son oraciones que el Señor no va a contestar. ¿Por qué? Porque los motivos son incorrectos, porque la razón es incorrecta, porque el pensamiento de aquel corazón que está pidiendo eso es incorrecto. Hay peticiones que muchas veces los hijos de Dios van a hacer que el Señor no la va a contestar. Va a decirte: no lo voy a hacer, porque hay una intención incorrecta al momento de clamar a Dios. Tenemos que entender que tenemos un Dios amoroso, misericordioso, poderoso, todopoderoso. Pero no es el genio de la lámpara que quiere hacer todos los deseos que nosotros tengamos o se nos ocurran. El Dios nuestro es el Dios que ama, que abraza, pero que también nos dice: no, así no. Esto no lo voy a hacer. Y para responder a ese cuando Dios no lo hace, ¿cuándo será que Dios no lo hace? La mamá de Jacobo y de Juan tenía claro. Se llevó un desaire de Jesús. Imagínense, de aquel que hacía milagros aún en gente que no se lo pedía. Esta mujer viene y conoce a Cristo, se humilla delante de Él, sabe delante de quién está, con toda la actitud de reverencia, con toda la fe en su corazón, le pide algo que el Señor le dice: eso no me lo puede estar pidiendo a mí, no lo voy a hacer. Jesús le dice en otras palabras a aquella mujer: es que hay cosas que no voy a hacer, y esta que me estás pidiendo es una de ellas que yo no voy a hacer, es una de ellas que yo no voy a responder, es una de ellas que no verás hecho el milagro. No te la prometo, no te la ofrezco. ¿Usted le ha dado esperanzas a alguien alguna vez? No le ha respondido con certeza, pero le ha dado alguna esperancita por ahí. Le he dicho: bueno, mire, si tengo tiempo, vamos a hacerlo. Si me sobra, lo vamos a comprar. Es una pequeña esperancita, no es garantía de nada, no es promesa para nada. Jesús no le dice a esta mujer: mira, déjeme llegar al cielo para ver cómo está el asunto por allá. No. Le dice: eso no lo voy a hacer. Eso no me corresponde a mí hacerlo. Y además el precio que tiene que pagar para lograr eso. No, pero no es el precio. No, yo no lo voy a hacer.
porque ni siquiera es algo que está en mi potestad decidirlo, es del Padre la decisión. Me estás pidiendo algo demasiado grande para mí, demasiado glorioso. En otras palabras le dice el Señor, es demasiado para ellos. O sea, lo que me estás pidiendo es demasiado para ellos. En el libro de Santiago está la respuesta. Santiago capítulo 4, versículo 1. Al final de la Biblia, cerquita de Apocalipsis. Vaya a Apocalipsis y comience a buscarlo de atrás hacia adelante. Va a encontrar el libro de Santiago. Seguramente usted tiene peticiones en su corazón, oraciones que ha hecho el Señor, que hasta el día de hoy no ve respuesta. Hasta el día de hoy no ve ni señales, no hay ni siquiera esperanza de que pueda haber una respuesta del Señor. Es probable que sea una de esas oraciones que el Señor no va a contestar, que el Señor no lo va a hacer. Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Santiago, este Santiago era hermano de Jesús, hermano de carne y de sangre de Jesús. Conocía bien a Jacobo y a Juan, los conocía bien. Y dice la palabra del Señor, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Escuche lo que sigue diciendo Santiago. Desean lo que no tienen. Entonces traman, planean, maquinan, hasta matan para conseguir lo que no tienen. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y se hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Hay cosas, amada iglesia, que usted no tiene que andarla procurando conseguir por la fuerza. Hay cosas que Dios está listo para hacer en su vida y no es necesario que usted ande haciéndole la guerra a nadie. Tenemos a un Dios poderoso, a un Dios misericordioso, a un Dios sobrenatural, al que podemos ir y clamar a Él aquello que nuestro corazón anhela, sin tener que ir por la fuerza, haciéndole la guerra a nada y a nadie para conseguirlo. Sigue diciendo, y aún hay quienes que cuando se lo piden a Dios, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Amada iglesia, esta es la respuesta de cuando Dios no lo hace. Cuando Dios no hace aquello que muchas veces, aún con la actitud correcta, le hemos pedido a Dios, muchas veces es porque la intención de esa petición, el Señor sí la conoce. El Señor conoce la intención del corazón con el que le pedimos. El Señor conoce la razón por la cual estamos pidiendo aquello que le estamos presentando a Él en petición de oración. Y hay oraciones, hay peticiones delante de Dios que Él no lo hará porque están mal hechas. Están hechas conforme a la satisfacción de nuestro propio placer. Hay peticiones que le estamos pidiendo al Señor donde Dios dice, eso no es lo que tiene que sentir tu corazón. No tiene que ser esa la razón por la que me estás pidiendo lo que me estás pidiendo. Tienes que cambiar la intención de tu corazón o no lo hago. Dice la palabra del Señor, hay gente que no recibe de Dios lo que quiere porque no se lo pide.
Quizás usted esté en ese grupo. Quizás hoy aquí haya alguien que dice: pastor, ¿qué será que no recibo del Señor lo que quiero, lo que necesito, lo que anhelo? El Señor dice: hay gente que no lo recibe porque no pide. ¿A usted le ha pasado? Hoy hablábamos en la clase de crecer, estamos teniendo tiempos especiales, miren, crecer. Y hoy hablábamos acerca de que muchas veces cuesta pedir un favor. ¿A quién de nosotros nos cuesta pedir un favor? ¿A quién le cuesta pedir un favor? A muchos les cuesta pedir un favor. Y el secreto de que no le gusta pedir un favor no es que no le guste molestar a alguien, es que su corazón está lleno de orgullo, porque para pedir un favor hay que humillarse, hay que exponer nuestra necesidad, hay que exhibir nuestra fragilidad, hay que mostrar que eso no lo podemos hacer. Así que necesito que alguien me ayude. Muchas veces por eso no pedimos un favor. Muchas veces por eso nos ahogamos solos. Muchas veces por eso vivimos cargadísimos, cansadísimos, porque todo nos toca a nosotros, porque no podemos pedirle un favor a alguien. Y a veces, muchas veces, no podemos hacer algo que anhelamos, que deseamos, porque no podíamos solos. Pero preferimos no hacerlo, con tal de no pedir ayuda. Y con Dios es lo mismo. Hay muchas personas, dice la palabra del Señor, que no reciben lo que quieren porque les hace falta pedir a Dios. Yo he escuchado personas que me dicen: no, pastor, ¿yo para qué le voy a pedir a Dios esto si Dios está ocupado con tantos problemas, tanta gente? Y yo pidiéndole aquí esto. Dios no tiene problemas con ocupaciones. Es que Dios no es como usted y yo. Dios es todopoderoso. Dios puede con todo. Puede con todo. Y tiene un corazón listo para escuchar todo clamor, toda petición. Pero esa petición necesita humildad, necesita humillación, necesita venir delante del Señor y decirle: Señor, te necesito. Te necesito. O sea, hay gente que, ¿usted ha visto cuando hay gente que pide con orgullo? Mire, yo no iba a venir. En realidad me obligaron a venir, porque es que yo traté, pero es que fíjense que no pude. ¿Usted puede esto? Así es la actitud muchas veces con la que pedimos ayuda. Y delante de Dios somos iguales. Muchas veces venimos delante del Señor con orgullo, con soberbia, con prepotencia, pensando que somos autosuficientes. Y por eso muchas veces el Señor no ha respondido el clamor, no ha respondido la oración, porque estamos faltos de pedir. Jesús lo dijo: el que pide, recibe. El que pide, recibe. Pídeme, dice el Señor. Porque hay una actitud que cuando nosotros nos presentamos delante de Él para pedirle, nos estamos automáticamente humillando. Y eso a nuestro Dios le encanta, le apasiona, le emociona a Dios ver a sus hijos humillados delante de Él, rindiéndose, pidiéndole a Él. Pedirle: Señor, aquí vengo a pedirte, Señor. Vengo a pedirte que me ayudes. Vengo a pedirte que lo hagas. Vengo a pedir misericordia. Vengo a pedirte como la mamá de Jacob y Juan, a pedirte por favor. Por favor, hazlo. No lo merezco. Seguramente usted y yo le hemos dicho alguna vez al Señor: no lo merezco, Señor, pero por favor hazlo. Señor, yo sé que no tengo los méritos, pero haz algo, Señor. Dice la Biblia que muchas veces no tenemos eso que necesitamos porque no se lo pedimos a Él. Pero en otras ocasiones no conseguimos de Dios lo que anhelamos porque estamos pidiéndolo mal, porque estamos pidiéndolo solamente para complacer nuestro propio placer, nuestro propio deleite. Esta mamá era una mamá egoísta, era una mamá ensimismada, pensando solamente en ella misma. Es difícil, yo sé que es difícil para una madre, un padre, no pensar mayormente en sus hijos. Pero Jesús reprende a esta mujer y le dice: no va por ahí la ruta. Esa petición yo no te la puedo contestar. Y es que el corazón de esta mamá estaba incorrecto delante del Señor. Aunque era el clamor de una madre, era un clamor para complacer su propio placer. Era un clamor para complacer su propio anhelo, su propio deseo. Y no era conforme a la voluntad de Dios.
Por eso hay peticiones que debemos examinar la intención de nuestro corazón. Hay decisiones que vamos a tomar que ni siquiera nos importa lo que el Señor piense, porque estamos haciendo todo lo contrario a su voluntad. Hay peticiones de oración que tenemos que esperar la respuesta de Dios, aunque la respuesta del Señor sea: no lo voy a hacer. Eso exhibirá cómo está nuestro corazón. Pero es necesario, amada iglesia, que entendamos que servimos a un Dios, adoramos a un Dios amoroso, misericordioso, todopoderoso, listo para contestar su petición. Pero es necesario ordenar la intención de nuestro corazón. Es necesario ordenar la razón, el motivo, el por qué está la petición de nuestro corazón. Hay gente que cuando le pide al Señor algo, el Señor no se lo responde. Le dice: no, pues yo lo voy a hacer a la fuerza, anyway. Y va y lo hace. El Señor le dice: no te cases con fulano, no te cases con fulana, me voy a casar. Y después se paga la consecuencia. Después aquello que quería, aquel anhelo de su corazón, lo consiguió por la fuerza y ahora fue su perdición. Ahora fue la piedra que lo apartó del camino. Cada vez que nosotros queremos lograr las cosas por la fuerza, queremos conseguir de Dios las cosas por la fuerza, estamos casi asegurando que eso que queremos lograr lo vamos a conseguir, y cuando lo consigamos va a ser eso lo que nos apartará de la mirada del Señor. Hay muchas cosas que podemos conseguir por nuestro propio capricho. Hay muchas cosas que podemos conseguir con nuestro propio esfuerzo, nuestro propio trabajo. Pero yo le pregunto, ¿será eso lo que Dios quiere que consigamos? ¿Será eso lo que Dios quiere para nosotros? Cuando Dios no lo hace, muchas veces es porque Él tenía otro plan, tiene otro plan, o porque no lo va a hacer. Porque la intención del corazón es incorrecta. Porque la razón del por qué es incorrecta. Imagínese el Señor diciéndote: ¿para qué quieres ese carro nuevo? Tiene 8 asientos y ustedes solo son 2. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué quieres eso que estás anhelando? ¿Para qué quieres eso? ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Por qué lo quieres conseguir? ¿Qué es lo que anhela tu corazón al conseguir eso? La mamá de Jacob y Juan no estaba pensando en Pedro, no estaba pensando en Mateo. Levantó un pleito, un conflicto entre los 12 discípulos, tremendo. Felipe reclamó. Esa mamá fue delante de Jesús sin importarle nadie, solo sus 2 hijos. Lo único que quería era satisfacer su propio placer como madre. Y el Señor dice: no, es que ni aunque vengas humillada, la intención de tu corazón está incorrecta. No lo voy a hacer. Yo le pregunto una vez más, ¿cuál es la intención de su corazón en las peticiones que usted tiene delante del Señor hoy? ¿Cuáles son las peticiones delante de Dios que hay en su corazón? ¿Con qué intención las tiene? ¿Por qué se lo está pidiendo a Dios? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué quiere lograr? Si el Señor se lo responde, si el Señor lo hace, si el Señor le dice: aquí está, tómalo, ¿qué va a pasar con su corazón? Imagínese qué hubiera pasado con la mamá de Jacob y Juan si el Señor le hubiera dicho: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quién a la derecha? ¿Quién a la izquierda? No importa quién, yo escojo, ok, hecho. Jacobo va a la derecha y Juan a la izquierda. ¿Te parece? Sí, hecho, apúntalo ahí. Va para ti, va para tus hijos. ¿Usted se imagina ese corazón de esa madre? Después de ahí, si hubiera sido yo, me levanto. Mis hijos van a la gloria a la par del trono. ¿Qué te parece, vecina?
Voy donde mi camarada y le cuento, vieras lo que el Señor va a hacer con mis hijos. Y el camarada pensando, ¿y los míos? ¿Cuáles son las intenciones de su corazón en lo que usted anhela del Señor? ¿Están correctas las intenciones de su corazón? La palabra del Señor dice que nuestro Dios de Él es la venganza. Él dice, mía es la venganza, yo voy a pagar. Déjame que eso es mío. Pero muchos se toman muy en serio esa palabra, muy en serio carnalmente, a su propio placer. Y porque son ellos los que desean venganza, le dicen, Señor, te pido que te vengues de fulano. Hasta le decimos, Señora, justicia, que le caiga fuego. Y fulano bendecido, gozando de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Porque el corazón de quien pidió estaba incorrecto. Y hay peticiones que Dios no las va a responder, porque la intención es incorrecta. Ahí es cuando Dios no lo hace. Cuando Dios ignora la petición y dice, es que no es por ahí. No, la intención de tu corazón no está bien. Cuando Dios no lo hace es cuando el corazón está alineado lejos de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las peticiones que hay en su vida delante del Señor? Yo quiero decirle una cosa, Dios está listo para responderle. Dios está listo para abrazarle con su misericordia. Dios está listo para decirle, hijo te amo, hija te amo, ven, quiero escuchar tu clamor. El Señor está listo para responder la petición de sus hijos. Pero si usted que sabe cuál es la intención de su corazón, hay peticiones que hoy usted y yo tenemos que decirle, Señor, ¿sabes qué? Olvídate de esa petición. Olvídate de eso. Haz como que no me escuchaste, Señor. Hay intenciones en nuestro corazón que usted y yo sabemos que hay momentos en la vida en los que no están bien. Y hay peticiones que le hacemos a Dios que tienen una intención incorrecta. Allí es cuando Dios no lo hace. No nos frustremos, no nos molestemos. Dios tampoco se enoja con aquel que hace una petición pensando en su propio placer. Tiene tanta misericordia el Señor. ¿Sabe qué hizo el Señor en la cruz a punto de morir? Allí clavado en la cruz, derramando su sangre, con las últimas pocas fuerzas que quedaban en su cuerpo. Ahí estaba su madre al pie de la cruz. Ahí, al pie de la cruz. Y el Señor le dijo a Juan, a este Juan, al que quería sentarse a la derecha del trono, le dijo Juan, te encargo a esta que ahora es tu madre. Ahí está tu madre. Le hizo el encargo de cuidar de María. Juan tuvo el privilegio de escribirnos cómo terminaría nuestra historia. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero estaba solo, abandonado en la isla de Patmos. Solo, olvidado, marginado y condenado a muerte. En la isla de Patmos, Juan recibe toda la revelación del Apocalipsis. Y hoy es el libro que algunos solo lo rodean. Es el libro que nos cuenta la gloria que viene para el cristiano. Es el libro que nos cuenta la nueva tierra, los nuevos cielos, lo glorioso que Dios ha preparado. La Biblia dice que hay trono, lugar especial donde se sentará Juan con los demás discípulos. Qué lindo es que el Señor conoció la intención de la mamá de Juan y de sus dos hermanos, y en el momento correcto rechazó su petición. Pero más maravilloso es para mí cómo Juan y Jacobo corrigieron la intención de su corazón, y Juan tuvo el privilegio
de ver la gloria de Dios antes de ir para ahí. Dice la Biblia que Juan vio a Cristo sentado en su trono. Qué lindo es cuando alineamos nuestro corazón a la voluntad de Dios. Y cuando Dios no lo hace, se convierte en un propósito de gloria. Porque hay cosas que hoy, amada iglesia, hoy Dios no lo va a hacer. Hoy Dios te va a decir no. ¿Para qué? Para que ordenemos las intenciones equivocadas de nuestro corazón. Para que aprendamos a depender de Él, a tener paciencia, a humillarnos y decirle: Señor, necesito, hazlo como tú quieras, Señor. Hay cosas en las que hoy Dios va a poner un alto, va a decir: no más, no puedo hacerlo, no lo voy a hacer. No para maltratarnos, sino para que nuestro corazón se alinee al de Él. Hay peticiones que el Señor las tiene reservadas para contestarlas, y otras que Dios no lo hará. No se moleste con el Señor. Hoy vengo a decirle de parte de nuestro Dios: cuando Dios no lo hace, es el mejor momento para voltear nuestra mirada a Él y decirle: Señor, ordena mi corazón. Está bien, yo reconozco que mi petición tenía intenciones equivocadas. Perdóname. Y recomponer la petición no está mal. No está mal recomponer la petición. Dice la Biblia que el mismo Juan que quería sentarse a la derecha del trono es el mismo Juan que dice la Biblia que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús cuando comían. Qué lindo es cuando recomponemos la intención de nuestro corazón. Qué lindo es cuando hacemos un ajuste en la ruta que llevan los pensamientos de nuestro corazón. Porque hay peticiones que tenemos delante de Dios que no tienen la intención correcta. Van solo para complacer nuestro propio deleite. ¿Para qué le ha pedido al Señor lo que le ha pedido? Hay cosas que Dios no va a hacer. Y le repito nuevamente, cuando Dios no lo hace, es cuando el Señor quiere que nuestro corazón se alinee con el de Él. Cuando Dios no lo hace, no es para resentirnos, no es para molestarnos, no es para darnos la vuelta y decir: no vuelvo más. Cuando Dios no lo hace, es el momento perfecto para ordenar nuestro pensamiento y decirle: Señor, está bien, voy a cambiar la ruta, voy a cambiar la petición. ¿Se ha fijado cuando le decimos a los hijos: ¿cómo se dice? Y el hijo tiene que decir: por favor. No lo iba a hacer hasta que no le dijera por favor, porque la intención no llevaba la dirección correcta. Hay cosas que Dios no va a hacer en nuestra vida hasta que no pongamos los pensamientos de nuestro corazón alineados a su voluntad. La culpa no es de Dios. Él está listo para obrar los milagros en su vida. Él está listo para restaurar su casa y su familia. Él está listo para bendecirle. Él está listo para hacer las cosas más grandes. Pero cuando Dios no lo hace, ahí es el momento para decirle: Señor, no sea como yo quiero. Si lo que yo quiero no es tu voluntad, Señor, no, tampoco quiero que lo hagas. Póngase de pie, por favor.